Bueno, el día de hoy veremos procedimientos especiales en materia penal, es decir, todas aquellas alternativas que dispone el sistema jurídico penal para no llegar a un juicio oral propiamente tal, ¿no es cierto? Ese procedimiento ordinario. En ese contexto, vamos a observar los datos más importantes de cada uno de ellos, es decir, de aquellos procedimientos simplificados, de aquel procedimiento monitorio, ¿no es cierto? O un procedimiento abreviado. Esto dependiendo la penalidad asignada al delito, ¿ya? Y diversos factores que establece la ley. Respecto al procedimiento monitorio establecido en el artículo 392 del Código Procesal Penal, vamos a tener en consideración que el aspecto más importante es que estos se refieren a faltas y simples delitos donde el fiscal requiere una pena de multa. Es decir, el fiscal va a sopesar los antecedentes que tiene en la carpeta investigativa y va a efectuar el requerimiento al tribunal. ¿Qué tribunal? El juzgado de garantía. Todos estos procedimientos se llevan ante el juzgado de garantía. Ahora, si el tribunal, ¿no es cierto?, aprueba aquello, esto va a ser notificado al imputado y ahí se van a generar diversos efectos, ya que él puede aceptar o no aceptar, ¿no es cierto?, dicha sanción. Ahora, dentro de la resolución que dicta el juez de garantía, esta va a contener, ¿no es cierto?, el requerimiento, la sanción y la posibilidad de reclamar. Es decir, una vez notificado, el imputado cuenta con un periodo establecido en la ley para poder reclamar de aquello, ¿ya? Ahora se acepta, ¿no es cierto?, se le hace una rebaja del 25%. No obstante, si reclama, posteriormente esto se podría ver en un procedimiento simplificado o eventualmente llegar a algún tipo de salida alternativa. Eso va a depender, ¿no es cierto?, de el contexto y los datos que versan en la carpeta investigativa, ¿ya? Y de cómo se va suscitando, ¿no es cierto?, cada etapa judicial. Ahora, em, hay que tener en consideración que esto se trata, ¿no es cierto?, de aquellos delitos que tienen una penalidad muy baja, ¿ya? En ese sentido se genera esta posibilidad, esta alternativa de un procedimiento especial, ¿no es cierto?, que no tiene una tramitación de lato conocimiento. En cuanto al procedimiento simplificado que está establecido en el artículo 388 del Código Procesal Penal, ¿no es cierto?, hay que ver cuándo procede. Y aquí se hace referencia también a que haya falta o simple delito, donde en ese contexto es similar al procedimiento monitorio en cuanto a que la penalidad es baja. Pero se señala, ¿no es cierto?, que aquí se deben cumplir con un mínimo que es de presidio menor en su grado mínimo. Es decir, estamos hablando de 61 a 540 días, ¿no es verdad? Y en ese contexto, si descartamos el procedimiento monitorio, ¿no es cierto?, el que sigue eventualmente este procedimiento simplificado. Eso atendiendo a la penalidad del delito, ¿no es cierto?, y a las características del mismo. Hay que tener ciertas consideraciones en cuanto a que no proceden demanda civil en dicho proceso, salvo aquella de restitución, y se va a agregar, ¿no es cierto?, estos procedimientos simplificados a aquellos procedimientos monitorios, como dije anteriormente, que hayan sido reclamados o no aceptados, ¿no es cierto?, por el tribunal. En cuanto a las etapas de un procedimiento simplificado, se pueden indicar aquellas donde se efectúa el requerimiento por parte del Ministerio Público al juzgado de garantía, ¿ya? En este requerimiento, ¿no es cierto?, que también puede ser verbal, porque generalmente es escrito, ¿ya? Pero puede ser verbal y se puede dar en la audiencia de control de detención incluso, ¿ya? Pero bien, se presenta el requerimiento, ¿no es cierto?, por escrito al tribunal y el tribunal, ¿no es cierto?, va a resolver al respecto, va a citar audiencia y en esa audiencia pueden suscitarse, ¿no es cierto?, o explorar salidas alternativas también, ¿ya? Eso no se descarta. Si en esa audiencia, como bien he dicho, estos son procedimientos con los cuales poder salir anticipadamente de la tramitación judicial, ¿no es cierto? Y si tenemos en consideración que la penalidad del delito es baja, ciertamente si se cumplen los requisitos, vamos a poder optar a algún tipo de salida alternativa. Ahora, si el imputado, ¿no es cierto?, acepta en este procedimiento simplificado, acepta responsabilidad, bueno, se va a dictar sentencia, ¿no es cierto?, de inmediato. Ahora, si no acepta, claro, viene la audiencia de preparación de este juicio oral, ¿no es cierto?, que se establece dentro de un plazo legal y posteriormente, una vez que se realiza ese filtro, ¿no es cierto?, de antecedentes, ya sea de la cantidad de testigos, ¿no es cierto?, que se van a presentar, de las exclusiones establecidas en la ley, ¿no es cierto?,
va a proceder esta otra audiencia que es del juicio oral simplificado, ¿ya? Y en ese contexto, al dar lectura al Código Procesal Penal, los recursos aplicables son el de nulidad, ¿ya? Pues bien, en cuanto al procedimiento abreviado, que se encuentra ya en el tope, ¿no es cierto?, de estos procedimientos alternativos que se ven ante el juzgado de garantía, y que está establecido en el artículo 406, hay que ver cuándo procede. Y en ese sentido, si uno realiza una síntesis de información, ya pasamos por un procedimiento monitorio que se aplicaba a ciertos delitos y en el cual el fiscal requiere cierta sanción. Posteriormente estamos con el procedimiento simplificado, ¿no es cierto?, que requiere una penalidad baja del delito y lo que nos queda es el procedimiento abreviado. Ahora, señala la ley, ¿no es cierto?, que el fiscal va a requerir una pena privativa de libertad no superior a 5 años, es decir, no superior a aquellas de presidio menor en su grado máximo, no superior a 10, es decir, de presidio mayor en su grado mínimo. Eh, en ese sentido, acá se va a requerir de la voluntariedad, ¿no es cierto?, de la aceptación del imputado en cuanto a aceptar los hechos que versan en la carpeta investigativa, ¿ya? La oportunidad para requerir de aquello es desde la formalización, ¿no es cierto?, hasta la audiencia de preparación de juicio oral, o verbalmente la audiencia de preparación de juicio oral, o incluso se podrá solicitar, dice la ley, en los procedimientos abreviados, aun cuando hubiere finalizado la audiencia de preparación de juicio oral y hasta antes del envío de los autos de apertura al Tribunal de Juicio Oral en lo penal. O sea, por eso digo, acá estamos en el tope, ¿no es cierto?, de aquella solicitud que se puede presentar por parte del Ministerio Público ante el juzgado de garantía. ¿Ya? Es una audiencia especial requerida durante la investigación, también se puede suscitar en ese sentido, ¿no es cierto?, que se requiera de esta audiencia y se establezca un día específico donde poder debatir de aquella, ¿no es cierto? Y bueno, consultarle al imputado, ¿no es cierto?, de si acepta o no. En cuanto a los requisitos del procedimiento abreviado, vamos a tener en consideración que se debe tener el consentimiento del imputado, que éste sea libre y voluntario, y en ese sentido acepta los antecedentes de la investigación y su conformidad. Los recursos o el recurso aplicable, ¿no es cierto?, es la apelación y este se concede en ambos efectos. Ahora, haciendo una síntesis de información respecto a este procedimiento, y como dije anteriormente, ya pasamos por un procedimiento monitorio. Ya pasamos por un procedimiento simplificado. El simplificado establece un tope, que son de 540 días, ¿ya? Y entonces el procedimiento abreviado, si lo vemos desde ese punto de vista, va a proceder desde los 541, ¿no es cierto?, hasta los 5. Eso desde el punto de vista de el presidio menor en su grado medio a máximo, ¿ya? Ahora, estos son los antecedentes, ¿no es cierto?, de los procedimientos especiales que tienen una mayor relevancia y que pueden ser preguntados en algún tipo de examen o para tener en consideración, ¿no es cierto?, al momento de tramitar algún tipo de causa o inspeccionar algún tipo de antecedente en materia penal.